Bien, y tenemos que hablar del doble homicidio en Parque Avellaneda. Detuvieron a un prófugo y estamos hablando de un menor de edad. Más información con Gabriel Di Nicola. Chicho. ¿Qué tal, Leonora? Así es. Anoche cuando cerramos el programa decíamos que en el caso del doble homicidio de Parque Avellaneda, donde todo había comenzado por un incendio, los vecinos llegaron a un inmueble para apagar el fuego que se había originado y después descubrieron dos cuerpos, un hombre asesinado de 170 puñaladas y una mujer estrangulada con un cable. Bueno, ayer decíamos que la causa había pasado a la justicia de menores porque había un prófugo menor de edad. Finalmente, cerca de las 22 horas fue detenido el sospechoso y hoy fue trasladado a tribunales para ser indagado por el juez a cargo de la causa. Los otros dos detenidos son mayores, pero mayores tan solo de 19 años. O sea, se puede decir que son adolescentes entrando en la juventud. Exactamente, totalmente. Tenemos dos de 19 y uno de 17 años. Lo cierto es que hay un menor entre los detenidos por este doble homicidio terrible, cruel doble homicidio que ayer bien nos mencionabas vos. Y justamente el gobierno impulsará la baja en la edad de imputabilidad en el Congreso. Vamos a hablar de esto, vamos a debatir sobre esto con Jorge Enríquez, él es diputado nacional por Cambiemos. Bienvenido, Enríquez. Gracias por la Astrid invitación. Pichielny, que se suma también a la mesa. Gracias. Bienvenida, Astrid. Bueno, Enríquez, en primer lugar, el gobierno decidió impulsar esto en el Congreso. Ya sabemos que no será en sesiones extraordinarias porque bueno, no las habrá. ¿Por qué decide hacer esto, llevar adelante esta discusión el Congreso y qué piensa usted sobre esto? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que no voy a hablar del proyecto en sí, por cuanto me parecería una falta absoluta de respeto hacia el Ministro de Justicia, hacia el Poder Ejecutivo y hacia el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Germán Garabano, porque él va a presentar el proyecto el día martes. Sí, venidero. Ahora, sabiendo esto, pero es poco lo que ha trascendido, pero sí se ha hablado de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. En realidad esto ha salido como un trascendido porque realmente nosotros lo que entendemos es que hay aspectos mucho más sustanciales. Por ejemplo, tendríamos que ver siempre de dónde venimos. De dónde venimos, hoy está vigente un decreto ley 22.278, que es de la dictadura, donde le da facultades omnímodas a los jueces para disponer de los menores de edad, sean de la franja etaria de los 16 a los 18, como cuanto de menos de 16. Puede disponer la internación de los mismos en institutos, llámense reformatorios, puede ser dárselo a sus padres, o puede directamente dejarlos absolutamente en libertad, pero no es que en libertad por privarlo de la libertad ambulatoria, sino porque no hay un seguimiento, no se ve si ese menor que delinquió está o no en situación de vulnerabilidad. Entonces lo que nosotros queremos impulsar es, y por eso digo yo, cuando metemos el tema de vemos el árbol y no el bosque, los argentinos tenemos la particularidad que somos binarios. Sí. O sea, entonces empezamos a decir, ¿cuántos será? 16, 14, en Uruguay son 12, en Bolivia, por ejemplo, o en Chile son 14, y no es este el tema. El tema sustancial es tener una justicia especializada que haga un abordaje integral de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño, por qué llegó el adolescente, por qué llegó a cometer un ilícito, y también para que la víctima, que hoy no existe en el proceso, porque no existe porque el juez es un sistema absolutamente, es la famosa ley Agote, que es un sistema absolutamente inquisitivo y tutelar, que no tiene... Ahora, Enríquez, más allá del nuevo régimen penal juvenil y de modernizarlo, hacer un seguimiento, como usted está diciendo, de lo que presente Garabano en su momento, y cuando conozcamos en detalle sobre todo todo esto que usted está mencionando, sí ha trascendido que la edad de imputabilidad se bajaría a los 15 años. La pregunta es, ¿usted cree que sería es parte de una solución bajar la edad de imputabilidad? Insisto nuevamente que si bajamos la edad de imputabilidad o la dejamos como está y no hacemos un abordaje integral, multidisciplinario, donde existan no solamente la pena de reclusión para determinados delitos muy graves, que va a existir y que tiene que existir, como por ejemplo pueden ser el homicidio doloso, como puede ser también el secuestro extorsivo, la violación. Más allá de todo eso, si nosotros no tenemos otros mecanismos, como por ejemplo, hoy está algo en todo lo que se llama el régimen intuitivo penal juvenil, hay una figura que prácticamente ni se habla, que es la justicia restaurativa, que es la posibilidad de que la víctima con el que cometió el delito
pueda llegar a un acuerdo. Obviamente no en delitos de sangre, claro, ni no delitos estamos hablando de delitos graves. Estamos hablando, con lo cual, y lo que se busca acá también es una serie de medidas pedagógicas, de inserción laboral, etcétera, que permitan de que no sea simplemente esto que el chico que ya a los 10, 12, 11 años comenzó una carrera, o mejor dicho, cometió un delito, que eso no sea el comienzo de la carrera delictiva, porque después va a ir a estos lugares de detención, que lamentablemente hoy tenemos en algunos lugares de la República Argentina chicos de menos de 14 años que están presos. Entonces a mí cuando me vienen y me dicen, y la ley lo prohíben las convenciones internacionales. Sí, ¿y dónde está? Es baja, estadísticamente son pocos los que cometen delitos con 14, menos de 15, 16, no, pocos. menos de 16 años son 7.000 casos, claro, tenemos registrados en todo el país. Sí, sí. Obviamente que nosotros siempre entendemos que tiene que haber premios y castigos, y que por eso también de vuelta, no quiero adelantar, pero por eso también se establecen determinados parámetros que sí puedo adelantar, que los estamos ajustando a las convenciones internacionales hoy vigentes, que nos impiden, por ejemplo, que en estos casos haya prisión perpetua. Ahora, hoy justamente Gerardo Milman decía que, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, que representan el 8% los menores de 15 años en los homicidios a nivel país, ¿no? Habló de 2.221 homicidios y alrededor de 200 son cometidos por menores. Habló una incidencia del 8%. Digo, es una incidencia baja, ¿no? Sí, pero yo creo que acá siempre hay que tomar en cuenta que, y por primera vez creo que, porque esto se inscribe en el Plan de Justicia 2020, que lo lleva adelante, a mi juicio, no solamente porque tenga amistad con él, lo lleva exitosamente Germán Garabano. También ha trabajado intensamente quien está a cargo del programa también, como Martín Casares, Santiago Tamendi, Ricardo Gilavedra, que ha sido... Y lo importante de esto, la riqueza, yo participé en un par de reuniones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la riqueza de esto está en que hemos hablado con todos los efectores del sistema, hemos hablado con organizaciones de derechos humanos, estamos respetando porque hemos violado algunas normas internacionales a partir de un fallo Mendoza, con el tema que yo recién evocaba de la prisión perpetua. Entonces queremos adecuar a los estándares internacionales y ver de que en el mundo entero el chico que comete un delito por debajo de la edad de imputabilidad prácticamente no existe ningún seguimiento, nada. O sea que ese chico... Y Enrique, ¿qué hay que hacer con un chico de 12, 13, 14 años que, como dice usted, comete un delito para que ese delito no sea el comienzo de una carrera delictiva? ¿Qué tiene que hacer el Estado con ese niño? Por eso estamos hablando de comisiones especializadas en estos temas, integradas por 3 miembros, que son personas que tienen, en primer lugar, el interés general del niño, como marcan todos los tratados internacionales. Tienen que ser asistentes sociales, psicólogos, personas que le den una asistencia, porque en muchos casos esto está la droga en el medio, o sea, médicos, o sea, tiene que existir un abordaje de vuelta integral de la cuestión. Insisto con el tema de los 15 años, porque uno lo primero que piensa... Cuando uno mira la legislación comparada, es cierto que hay otros países en que la determinan en 12 años, otros en 15, otros en 16, pero me gustaría escuchar su opinión sobre esto porque no entiendo en dónde se marca la diferencia. ¿Por qué 15 y no 14? ¿O por qué 15 y no 16? Yo ¿no? creo que eso debe ser no es de acuerdo a las características de los distintos países, de las distintas regiones. Yo acá, por ejemplo, tenía anotado, España y Alemania no tienen en 14, pero por ejemplo Venezuela, Perú, Panamá, México, Brasil, o sea, en 12. Eso me parece que es de acuerdo en muchos casos a la idiosincrasia del país, en muchos casos a los antecedentes ¿en qué momento se produce que un chico empieza a ser imputable? Cuando empieza a tener conocimiento de la criminalidad de sus actos. A partir de ese momento en que toma ese conocimiento, por eso es una edad que es muy fluctuante. Por eso se busca un término de 15, 16 años. Nosotros hemos tenido... Bueno, ahí creo que tendría que ser algo más integral que eso, porque la criminalidad de un acto, un niño la reconoce mucho más chico que a los 15 años, ¿no? Claro, yo le voy a decir algo. Sí, la noción del bien y el mal se conoce mucho antes. Por eso, si no, tendríamos que llegar a tener, no sé, a los 7, 8 años, y me parece que esto es así disparatado.
Lo que yo digo es, precisamente por esta cuestión, cuando un chico de menos de 14 años comete un delito, hay que ver situación de vulnerabilidad, hay que ver la familia, hay que ver el hogar donde se... Por ejemplo, con la ley hoy vigente, con el sistema hoy vigente, el juez quizás lo devuelve al hogar y no hay ningún tipo de seguimiento. Claro, sería Y interesante. el hogar, y lo vuelve a una familia que a lo mejor la familia no es la mejor contención, esa familia que le puede dar al menor. Antes de delinquir fallaron todas las otras redes de contención, Seguro. falló la escuela, falló la red de contención social, falló la familia. ¿Cómo pensar que efectivamente un sistema penal con un abordaje integral va a poder compensar todas esas fallas que, digamos, previas y probablemente posteriores? Porque esa persona, una vez que rinde cuentas en la justicia, tiene que volver a una sociedad desigual, violenta, ¿no? De familia vulnerable. Claro, pero por eso nosotros hacemos tanto hincapié que es una justicia especializada. No significa que va a haber jueces, no significa que va a ser, sino jueces penales especializados con equipos multidisciplinarios, porque las sanciones, insisto en que no solamente es la pena de reclusión, mejor dicho, la pena de reclusión es la ratio última del sistema, sino que son otras penas alternativas, como por ejemplo la realización de instrucciones especiales, la obligatoriedad de que se incorpore un sistema de escolaridad, educación, capacitación laboral, porque en muchos casos estos chicos, pensemos de que nosotros venimos de una cultura, que no quiero con esto llevar al tema político, pero sí, de 12 años, donde la cultura del trabajo prácticamente ha desaparecido. Acá hay 3 generaciones de argentinos que no saben, no vieron trabajar a su abuelo, no vieron trabajar a su viejo. Pero aquí estamos hablando de niños, el niño no debe trabajar. No. Estoy hablando de que el niño, cuando estoy hablando de trabajar, estoy hablando también de educar, porque si el chico... Usted dice que no tiene que trabajar. Claro, usted habló de la cultura del trabajo. Pero la cultura del sí. trabajo no, me refiero que son 3 generaciones. El niño cuando tiene, no me estoy refiriendo al niño, sino estoy hablando de abuelo, padre, hijo. El hijo cuando tiene más de 18 años, que ya está en condiciones de trabajar, y aún antes. Lo que pasa es que nosotros estamos permanentemente condenando todo lo que es el trabajo infantil, así que qué mal podríamos estar evocando una situación de estas características, pero sí a los chicos darle una salida laboral, y no que simplemente en esos reformatorios, llamémoslo así, sean depósitos de chicos. Entonces, acá hay después penas alternativas, como decía yo recién, las instrucciones especiales, la remisión, la posibilidad de mediar entre las partes, de buscar una conciliación. Todos los métodos de resolución Le quiero preguntar, alternativa de conflictos. este proyecto se presentó en el 2017. De hecho, Macri habló en el inicio de las sesiones legislativas, habló de este tema y nunca salió. Si cree que efectivamente va a salir este año, si hay relación de fuerzas que permitirían votar esta ley, y la lectura política, digo, en un año electoral, ¿por qué ahora? En el caso de que efectivamente salga, ¿no? En primer lugar, porque nosotros no nos guiamos por años electorales. El presidente Mauricio Macri lo ha dicho esto reiteradamente. Es una preocupación muy grande que tiene él, justamente porque sabemos que es el futuro del país nuestro, que puede estar muchas veces lesionado por tener chicos que lamentablemente uno lo ve, no han recibido una formación adecuada y en muchos casos, el único camino era la escuela del delito. ¿Por qué decimos año electoral? Para nosotros gobernamos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019, seguramente vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre del 2023 y para nosotros esto no tiene nada que ver con una coyuntura electoral. Si alguno lo trata de aprovechar en este sentido, diciendo, o nos corren por derecha o nos corren por izquierda... la seguridad está en el centro de la agenda hoy en día, por supuesto. O sea, porque la economía no estaría dando muchos resultados. Pero es un tema que... Claro. Por supuesto que es así, pero si algunos nos corren, por decirlo, en geometrías que para mí hoy ya no existen, o por derecha o por izquierda, nosotros creo que flaco favor estaremos haciendo, aquellos que así lo hacen, de no discutir un proyecto que ha sido consensuado, repito, con organizaciones de todos los colores políticos y de todos los estamentos de la sociedad argentina y mundial. Enrique, para usted, si un chico de 14 años, un niño, ¿no? Pues un niño... comete un hecho de sangre, un homicidio, ¿qué debe hacer el Estado con ese niño? Bueno, el Estado debe hacer lo que no está haciendo ahora. El Estado debe realizar un seguimiento, ver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Pero ¿dónde va ese chico después de cometer ese crimen?
Bueno, es justamente lo que yo digo, hay comisiones, comités evaluadores, hay, no es llevarlo a un lugar, sino que el Estado tiene que hacer un seguimiento con supervisores que hay, y que hoy tenemos más de 250 institutos a lo largo y a lo ancho de este país, de nuestro país, pero lamentablemente esas situaciones no pero parecen si va a una cárcel o va a un reformatorio. No va a una cárcel ni va a un reformatorio. Hoy va a un reformatorio que según el criterio del juez, ¿no? Claro. Sí, según el criterio del juez, Pero es esos absolutamente... reformatorios también no son hoy por hoy un lugar para que ese chico recuperar se a nadie. pueda recuperar. Ese todo chico lo no se va a contrario. recuperar, todo lo contrario, pero además hoy el juez tiene una discrecionalidad tan amplia que hay jueces que a lo mejor, y me consta que hay jueces, asesores tutelares y defensores fiscales que van a estar absolutamente consustanciados con el tema, pero hay jueces que directamente dicen, no, alargalo, ponelo con la familia, sin haber hecho un examen del núcleo familiar, de cómo está constituida esa familia, de si los padres trabajan, de si el chico está incorporado a la escolaridad. Entonces me parece que hoy es un disparate porque pueden hacer lo que quieren. Y la víctima, que es también, porque nosotros tenemos que preocuparnos también de la víctima está absolutamente apartada hoy. Nosotros queremos la incorporación de la víctima en esta justicia, como decía yo. Ahora, Enrique, usted habla de tribunales especializados, de seguimiento, de gente preparada, de psicólogos. Todos estos actores ya se están preparando. ¿De dónde van a salir? No, por supuesto. Nosotros estamos haciendo, ya le digo, hay institutos a lo largo del país que están trabajando en esto. Lo que pasa es que, claro, los jueces tienen unas facultades discrecionales tan amplias que en muchos casos lo devuelven al núcleo familiar, o en muchos casos el destino de ese chico no importa. No, pero insisto con esto, porque si realmente ya existen toda esta gente especializada, digo, ¿por qué eso no se trabaja con esa gente ahora? Existen, pero ¿por qué esperar a...? No, existen en el marco de una... Vamos a aclarar una cosa. Un tema es el tema procesal, que es un tema inherente a cada una de las 24 jurisdicciones que nos dividimos como país, como Estado federal. El otro es el tema del derecho de fondo, el derecho común, que ese es un tema federal. Y hoy no hay una legislación federal, hoy tenemos un decreto ley del año 1980, con otra realidad absolutamente distinta. De la dictadura militar. De la dictadura militar, sí. es el 22.271 creo que. Entonces, lo que nosotros por eso estamos tan entusiasmados, no quiero adelantar más del proyecto, pero estamos tan entusiasmados con esto y con esta presentación, y sobre todo porque, repito, el trabajo que hizo el ministro de Justicia y todo su equipo, Germán Garabano, ha sido un trabajo ímprobo, escuchando a todo el mundo y dejando que el tema de la imputabilidad, que es el tema que a lo mejor tiene mayor alto voltaje mediático o alto voltaje en la población, no sea la causa, no sea el árbol que no nos permita ver el bosque. Pero, por ejemplo, en esos institutos donde van a tener profesores, van a tener educación, ¿qué piensan o qué van a debatir ustedes en el Congreso? No son institutos, son seguimientos que hacen estas comisiones evaluadoras, estas comisiones especializadas. No es que el chico va a ir a un instituto, ni va a haber en los casos de delitos graves, o sea, los que señalé anteriormente. Pero no quiero adelantar más porque si no estaría adelantando el proyecto y estaría violando mi compromiso. Ahora, Enrique, los 14 candidatos a defensor del niño están en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Dicen que esto no es efectivo, que de ninguna manera resuelve el problema. Que el problema está justamente en las medidas de prevención, en las políticas sociales de protección. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pero usted recién decía, se consultó absolutamente a todos los actores. Justo estamos hablando de los 14. No, pero perdón, se consultaron a todos los actores. ¿Por qué estamos anticipando que se baja la imputabilidad a 15 años? Porque es lo que dijeron. Dice Hoy mismo aquí en este canal lo confirmaba Milman. Bueno, porque la imputabilidad se baja a los 15 años, pero eso no significa que el chico va a ir preso, va a ir detenido. A ver si nos entendemos en esto. El hecho de bajar la imputabilidad. Ahora, vamos a ver cómo funciona hoy el sistema. Sí. Hoy el sistema en chicos hasta los 16 años, vamos a ser precisos con las normas, porque esto a mí me gusta hacer. Hoy el chico hasta los 16 años no es imputable de ningún delito. El juez puede remitirlo a su casa, puede mandarlo a un instituto, lo que mejor le parezca. Entre los 16 y los 18, la ley permite acusar a delitos de menores siempre y cuando se trate de delitos que sean castigados con penas mayores a los 2 años y que sea delito de acción pública. Sí.
Y recién la condena la va a cumplir después A de los partir de los 18. Por ejemplo, el caso que contamos al comienzo, el chico de 17 años que va a estar acusado por lo menos de participar de un homicidio, ese chico, ¿qué pasa con ese chico? 17 años. Estamos en ese caso justamente. Si es condenado, la pena se impone después de partir los de 18 años, pero nuevamente el Tribunal Oral va a tener la discrecionalidad para imponer una pena o decidir un tratamiento de otras Entre los características. 17 y los 18 años. Entre Ese los 16 y año, los 18. claro. Claro. Bueno, 17 y 18. 17 y 18 años. Por eso yo creo que esta es una norma que, vuelvo a insistir, es una norma que no solamente lo que se está buscando acá es algo sancionatorio o es algo que tenga que ver con la edad de la imputabilidad, si los señores asesores tutelares no están de acuerdo con esto. Nosotros hemos inaugurado lo que se llama el arte del acuerdo, no vamos a sacar ninguna ley con forces. Macri siempre ha tratado de buscar del presidente Mauricio Macri los acuerdos, o sea que si no hay voluntad para modificar esa imputabilidad, pero se podría aprobar todo lo demás, todo el sistema que acompaña a este proyecto sin bajar la edad de imputabilidad, si la mayoría lo quiere. Nosotros todos esos temas, el Ejecutivo va a venir con una edad determinada de imputabilidad, no quiero adelantar, no lo he dicho, pero yo creo que esto es potestad del Poder Legislativo y ahí se van a escuchar de vuelta todas las voces como se escucharon Si es tan antes. bueno, como usted dice, todo lo demás que acompaña el proyecto y la mayoría de los diputados propone que de la edad de 16 años y se apruebe todo lo demás, el oficialismo lo estaría de acuerdo, se votaría. Nosotros, para nosotros lo importante es que este sea un sistema tutelar auténtico, que permita la reinserción de los chicos en la sociedad. Nosotros en esto vamos a buscar los consensos porque somos parte del Congreso Nacional y como parte de ese Parlamento, la búsqueda de consenso tiene que ser permanente porque eso es justamente el numen de la democracia, la República, saber convivir en discrepancia. Es como el país ideal, ¿no? Pero uno ve en la realidad una justicia muy lenta, desbordada, sin recursos para trabajar. Uno escucha a los jueces y a los fiscales que trabajan en condiciones muy precarias, hasta sin acceso a internet, ¿no? Digamos, cómo se trabaja en la Argentina, sería difícil pensar que, de cara a este problema, uno va a tener una justicia, un abordaje integral, equipos especializados, seguimientos sofisticados cuando se trabaja en condiciones muy precarias, ¿no? Yo le diría de que esto ha cambiado mucho en los últimos años y que, por ejemplo, hablando de sistemas sofisticados, hoy tenemos un sistema de tobilleras electrónicas que funciona en DocSud a nivel nacional y en el barrio de Chacarita a nivel local. Sí, pero si hablamos de justicia en general, la semana pasada aquí estábamos transmitiendo lo que sucedía en Comodoro Pi, ¿no? Y estamos hablando de los jueces federales. Sí. Estaba inundado porque había explotado el caño de una cloaca, había serios problemas de higiene y no se podía trabajar. Lo vivieron. No, Matías Bañato siendo revictimizado una y otra vez, ¿no? Digo, esa es un poco la realidad. La realidad se ha modificado en los últimos años. Usted piense que veníamos en una época de que los jueces se designaban de acuerdo a la simpatía con el régimen gobernante, la famosa justicia legítima. Hemos avanzado bastante. Garabano ha designado más de 300 jueces en lo que va en su gestión. El presidente ha mandado esos pliegos que han sido aprobados. Y por el otro lado, hoy la justicia ha avanzado muchísimo en todo lo que es informatización. Yo me recibí de abogado ya hace unos cuantos años, más de 40, y yo me acuerdo que teníamos que ir a tribunales para ver los despachos de los jueces, los autos judiciales y anotarlos. Yo iba con una libreta, iba anotando en cada uno de los autos judiciales cuál era la resolución que había adoptado para después seguir impetrando el proceso, continuando con el proceso. Hoy en día lo consulto, bueno, ahora no, porque estoy inhabilitado por el cargo de ocupo, pero hoy lo consulto directamente por internet. Hoy yo he visto en algunos casos jueces, porque las generalizaciones son todas muy malas. Así como tenemos el caso de Rodríguez, tenemos el caso de jueces que son de primer nivel. A mí me tocó hace un par de días atrás estar en un asado un día viernes, después del horario de tribunales, con un juez que le sonaba el celular y le dice, ¿qué pasa? ¿Te están entrando mensajes a lo loco? No, me dijo, son los abogados que están contestando para que yo después llego y les contesto. Están
están peticionando, por ejemplo, oficios, exhortos, pedido de informes, pruebas informativas, están peticionando, entonces yo después le hago el auto el propio fin de semana, para que ya el día lunes lo presente en mesa de entradas. Eso era... Por eso pueden haber excepciones, pero la generalidad es exactamente otra. O sea, la ciudadanía tiene una percepción de la justicia, es el poder, uno de los poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial es el que tiene peor percepción por parte de la ciudadanía, y no es en vano, es porque la gente lo vive en carne propia, porque se ve que hay causas que tardan hasta incluso 20 años. Bueno, eso se ha modificado sustancialmente ahora. Si yo a usted le cuento, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires los juicios duran no más de 3 meses y medio, cuando antes duraban los juicios que han sido traspasados, las competencias traspasadas, competencias nacionales ordinarias traspasadas de la justicia nacional a la justicia de la ciudad autónoma, antes duraban 3 o 4 años, hoy duran 3 meses y medio como mucho. Entonces estamos hablando de un sistema que ha ido mejorando. El todo, cambio no puede ser... No, por temas de corrupción, hay causas que prescriben, están 14 años en un tribunal, por eso está la extinción de dominio. Pero está la extinción de dominio, pero fíjese que ahora hay una figura nueva que es la cosa jugada irrita, la cosa jugada fraudulenta, que impide que todos aquellos juicios que han terminado con una cosa jugada fraudulenta, estamos viendo ya que creo que el fiscal Tayano está pidiendo la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Entonces, esto está hablando claramente de otra justicia que funciona absolutamente independiente del poder político, que no es una justicia sometida a carpetazos como fue durante los 12 años del kirchnerismo. Y en la ciudad de Buenos Aires, que yo vengo de ahí, lo hemos vivido en carne propia, que hemos tenido muchas veces, siendo Mauricio Macri jefe de gobierno, muchos jueces que nos fallaban permanentemente en contra, paralizando obras y jamás hicimos absolutamente nada, y hemos acatado siempre disposiciones judiciales, sabiendo que en muchos casos parar una obra nos costaba varios millones de pesos por día por gastos de custodia, por gastos por los gastos que realizaba la obra. Igual no faltan voces, incluso desde la oposición, que ven con bastante preocupación el tema de la cosa juzgada irrita y la posibilidad de que sea un instrumento de venganza política y de persecución política, que además es un año electoral, ¿no? Si estamos hablando siempre que nos vamos a manejar en el marco del Estado de Derecho, con las garantías del debido proceso, con el principio de amplitud de la prueba, con el juez natural, que eso es lo que marca nuestra Constitución, no tenemos que temer esto. Es más, cuando hablamos de los proyectos, no voy a hablar del tema del proyecto que se va a presentar el martes, por cierto, pero nosotros somos muy claros en que un régimen penal juvenil obviamente tiene que respetar todas las garantías constitucionales, tanto respecto de la víctima como cuanto de parte de quien ha cometido ese delito. Ahora, aquí creo que no está en discusión el tema de actualizar el régimen penal juvenil, tener un nuevo régimen penal juvenil, más allá de la baja de edad e imputabilidad, que esto ya lo hemos discutido y es lo que genera muchísima polémica. Pero siendo todo esto que usted mencionaba recién, por afuera, porque no nos han dado detalles, uno no podría estar en contra de que exista un seguimiento, de que haya profesionales, de que haya un tribunal especializado y probo justamente para los menores. La principal duda que uno tiene es cómo esto se puede llevar a la práctica en una Argentina en crisis como la que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto dinero puede llevar realmente tener un nuevo régimen penal juvenil, pero que funcione y que no sea solamente de la boca para afuera? Pensemos, cuando hablamos de un abordaje interdisciplinario, estamos hablando no exclusivamente de recursos que van a provenir de las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial, sino que también va a venir de partidas que están, por ejemplo, en el área de acción social, cuya ministra es Carolina Stanley, del área vinculadas con salud pública, porque del área vinculada con todo lo que hace al trabajo y a la productividad, porque pensemos siempre que acá estamos hablando de sanciones no privativas de la libertad, estamos hablando de sanciones socioeducativas y disciplinarias. ¿Qué tipo de sanciones puede haber dentro de las socioeducativas? De las socioeducativas, la obligación de realizar cursos, la obligación de capacitación, la obligación de cumplir, por ejemplo, porque piense que también hay una diáspora de sanciones, como por ejemplo la prohibición de acceso a espectáculos deportivos, como por ejemplo la prohibición de concurrencia a determinados lugares. Entonces, todo esto hace que tengan que existir estos cursos, por eso se llaman instrucciones especiales. Enríquez, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, agradecido. Gracias. Gracias a ambos, la seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Atención.